frente a esta reforma? No, yo creo que el Consejo de Bogotá, por ser una corporación política y de tendencias y de pensamientos distintos, encontramos las dos posiciones. Yo soy un convencido que hay un buen grupo de concejales que tiene una valoración que valida la propuesta del gobierno nacional por su postura política y por su acompañamiento al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero igualmente otros no acompañamos esta iniciativa. Pero déjeme decir lo siguiente: ¿qué es financiar desde lo privado? Pareciera todo indicar que es desde la universidad privada solamente, y por ahí puede incluirse el sector empresarial, el sector financiero, y habría una política equivocada para el funcionamiento de las universidades públicas de Colombia. Y lo otro es que ¿quiénes son los que hoy van a las universidades públicas? La gente de menores recursos económicos. Eso es lo que hay que pensar. Yo digo, el gobierno nacional en cabeza del mismo presidente dijo que no hay suficientes recursos para garantizar la permanencia de la educación pública, y por eso hay que solicitarle a lo privado su acompañamiento. Perdón, doña. Entonces, yo digo, el gobierno nacional, por su iniciativa, tiene que fortalecer financieramente la universidad, y hay un elemento que lo podemos utilizar: las regalías. ¿Qué son? ¿Quiénes llegan a las universidades públicas de Colombia? Gente de las veredas, de los municipios, de los departamentos, apartadas, de las regiones apartadas, donde hay unos beneficios indudablemente favorables para esa población. Eso significa que, por ejemplo, desde las regalías uno puede utilizar recursos para ayudar al fortalecimiento y al posicionamiento de la universidad pública, mejorar la cobertura, pero indudablemente mejorar la calidad y, como lo dice el profesor Galo, incentivar la investigación y aumentar carreras que conduzcan a las maestrías y a los doctorados, como decía doña Judith. Este es uno de los países donde menos doctores, desde la calificación, indudablemente desde la formación profesional, desde el doctorado como tal, desde la maestría como tal, en Colombia, ¿no? Doctor Galo Urbano, ¿qué tan condicionada queda la educación superior entregada a los particulares que vienen de la empresa, del sector financiero? ¿Dejaría de ser liberal en el sentido filosófico de la expresión de la universidad y de la aprehensión del conocimiento, condicionada por esos capitales que vienen de otros lados, que deberían venir del Estado para que sea absolutamente para todos, y no segmentada por corrientes ideológicas que podrían marcar el futuro de la educación entregada al sector privado? Para que la educación superior, para que la universidad colombiana le responda a la sociedad formando buenos profesionales y contribuyendo a la solución de los problemas nacionales a través de los estudios e investigaciones que realiza, requiere ante todo autonomía. Es la misma universidad, es la misma academia la que tiene que determinar qué hacer y cómo hacerlo. No es el sector privado en ningún momento, o el sector financiero, el llamado a indicar qué investigar, qué educar y cómo educar. Me parece que ahí radica el problema que se ha mencionado y que tiene también la mayor trascendencia. Estamos de acuerdo en que la academia se pronuncie, la gente pensante y en formación, los estudiantes. Llamó la atención en el día de ayer el comunicado y en la rueda de prensa el director del DAS diciendo, un día antes de la marcha, que existía el peligro de que gente que no corresponde a las universidades se infiltre para subvertir el orden. Llama la atención, no quiere decir que no exista ese fenómeno, que no se pueda presentar. Veamos lo que dijo el director del DAS y ya lo comentamos aquí con nuestros invitados. Estamos además desarrollando trabajo político, de organización en los pueblos, en las veredas.
en las ciudades. Estas evidencias le permitieron a los organismos de inteligencia ratificar que al interior de algunas universidades públicas del país se mantiene la presencia de grupos armados. Que han logrado infiltrar algunas universidades y que se amparan en protestas legítimas y en debates deseables para generar alteraciones de orden público. En otro video, Arias Alejandro le explica a una comunidad en el Chocó cómo los centros educativos son la base de la lucha armada en las ciudades. De igual forma estamos en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander o en la Universidad Nacional. En banderas y estampado en camisetas, los ojos del libertador Simón Bolívar son el símbolo del llamado Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Hoy están mejor organizados, tienen una plataforma general, usan tecnologías como la de Internet para comunicarse, pero su intención no tiene nada que ver con los intereses legítimos del debate educativo. El director del DAS invitó a los consejos estudiantiles de las universidades y a toda la comunidad educativa en general a denunciar actos como estos. Necesita de gente como ustedes, profesionales comprometidos, parados. No se descarta que durante las movilizaciones programadas para este jueves se presenten desórdenes. Señores, su opinión sobre esto, porque si esto se conocía debió haber sido entregado a la opinión pública con antelación, no el día antes de la marcha. Me da la sensación que se puede confundir la marcha aparentemente lícita de los estudiantes públicas y privadas, universidades, ante la inminencia de esa reforma que es muy lesiva, que parece a muchas personas, y que pretenda mancharse el propósito limpio y lícito de la marcha pacífica, con la mezcla de sujetos que efectivamente vienen de procesos al margen de la ley. ¿Qué opinan ustedes? No, escuchábamos al general Patiño, comandante de la Policía Metropolitana, que van a estar en las calles 15.000 policías. Eso es el 75% de la policía que vive en la capital de la República. Su función es estar en la protección, en la vigilancia y en el acompañamiento de la gente que va a protestar pacífica y civilistamente. A eso es que convocamos. Igualmente a quienes convocan la protesta, al magisterio, a los estudiantes, a las organizaciones de trabajadores de Colombia que se van a involucrar en esta manifestación, igualmente es estar vigilantes para evitar que hayan personas que se infiltren en la marcha con unos propósitos distintos a la protesta civilista pacífica y por el objetivo de la estabilidad de las universidades públicas, de la estabilidad de los docentes y de los estudiantes de Colombia. Me parece muy bien que haya vigilancia, pero no puede manchar una cosa la otra, ni puede asimilarse la marcha pacífica con el deseo de subvertir el orden que pueda tener alguno, doctor Galo. Sí, yo considero que la inmensa mayoría de los universitarios colombianos están dispuestos a protestar por las vías pacíficas. Creo que la protesta es un derecho que nos ampara y que de ninguna manera se puede confundir con otros fines, pero, doctor, con otras formas. Pero usted cómo ve el hecho de que un día antes el mismo director del DAS dé a conocer ante los medios de comunicación todos estos videos, sabiéndose pues que no encontraron estos videos un día antes, sino que los deberían haber tenido mucho antes? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es su opinión frente a este hecho? Bueno, me preocupa mucho, ¿no? No es lo deseable realmente que se pretenda confundir, ¿no?, una protesta pacífica, una protesta justa, con otras formas, yo diría, de desarrollar la actividad política, y sobre todo si estas formas son armadas, ¿no? Yo creo que esto quiero poner de presente. Si hay algo contrario a la vida universitaria, a la vida académica, es la violencia. La fuerza no es un instrumento, no es una herramienta de los universitarios. Eso es ajeno a la universidad, ¿no? Quienes, llamándose estudiantes, o quienes llamándose lo que fuere, utilizan la fuerza o la violencia, me parece que eso no pertenecen a la universidad. Y si pertenecen accidentalmente, ¿no?, tienen que ser excluidos de ella, porque me parece que no es posible desarrollar en el mejor sentido la actividad académica, ¿no?, sino por los medios pacíficos, por los medios del entendimiento, acudiendo a la razón, entre otras cosas, que me parece que es una herramienta ante todo intelectual y universitaria. Por eso creo que se pretende
tergiversar, se pretende confundir, ¿no?, lo que hacemos los universitarios con lo que hacen otras fuerzas, ¿no?, otros sectores de la sociedad que están llamados a cumplir otras tareas, otros papeles. Sí, y doctor Celio, y con todo esto que está pasando, las protestas en todo el país, hoy una nueva manifestación, todo lo que ustedes claramente nos han explicado el día de hoy, ¿qué se puede hacer? No, definitivamente hay que convocar al gobierno nacional a que antes de propiciar, digamos, estos desencuentros sociales, para el caso de la universidad, para el caso de la educación pública estatal, pues propicie los escenarios para la discusión y en la búsqueda de acuerdos. Aquí nos hemos caracterizado por eso, tanto los maestros en general como los formadores en las universidades públicas de Colombia, como el profesor Galo, que fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional, donde yo igualmente terminé allí como licenciado en biología. Hay que hacerlo. ¿Sí? Es que hay esos momentos de sorpresa desencantan, ¿sí? Desencantan a una sociedad que quiere la formación y la transformación a través de las ideas. Es decir, si el gobierno nacional tiene un propósito, ofrézcala. Pero ha dicho el debátala. gobierno a dónde van a ir esos recursos que le va a quitar a la educación, porque no, tampoco que sea una cosa grande ni exultante, de gorda y importante ese aporte para la educación. Y ese poquito que se le aporta a la educación del presupuesto nacional, ¿eso va a ir a qué? ¿A la llamada seguridad o a la salud? ¿O va a ir al pago de alguna otra cosa? ¿O a dónde va a coger ese recurso que es tan necesario para el gobierno que se meta en este berenjenal? Es que ahí es donde yo me acerco a una respuesta. Hemos escuchado a los rectores de algunas universidades privadas diciendo que ese no es el camino, que no están de acuerdo. Entonces esa propuesta ya está cayendo en un sitio no árido para que se fortalezca. Yo soy un convencido que esa iniciativa del gobierno nacional no va a pasar en el Congreso de la República, pero igualmente, en un año de elecciones. En un año de elecciones, pero vea, don Iván, aquí el presupuesto general, el presupuesto de funcionamiento para la vigencia del año 2011 es de 147 billones de pesos, de los cuales solamente para toda la política educativa que se hace en función de la sociedad colombiana, de los niños, de los jóvenes de Colombia, es solamente de 20 billones de pesos. Es una cifra insignificante, significa que no hay prioridad nacional para la educación pública. Ahora hay empresarios nuevos que han recogido tanto dinero, pues sería seguramente pensar al gobierno una forma de que devuelvan algo de algunas obras inconclusas, pero esa es otra historia de la que no vamos a hablar. Maestro Galo Burbano, educador, profesor universitario, rector y hombre que conoce los temas de la educación superior, muchas gracias por estar aquí en esta mañana tan tempranito compartiendo con nosotros sus ideas. Muchas gracias. No, para mí muy grato ha sido compartir con ustedes especialmente este momento tan difícil que vive la Universidad Colombiana. Doctor Celio Nieves, expresidente del Consejo de Bogotá, hombre de la política y que conoce los movimientos de las corporaciones públicas, muchas gracias por orientarnos y ayudarnos a entender este fenómeno que se está planteando desde el Gobierno Nacional, presidente y ministra de Educación. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias y siempre muy dispuesto a estar con ustedes, muy amable. Claro, no habría marcha si en vez de 20 billones dicen que van a subir el presupuesto estatal para la educación. Una de las cosas que saca adelante un país es la educación, la salud, la formación y la inversión estatal. Pero bueno, eso es otra discusión que darán los especialistas que seguiremos invitando aquí al primer café del Canal Capital. Las 7:06, avanzamos.